quedamos en el codo, ¿no? Bueno, seguiremos. Buenas tardes con todos, virtuales y presentes. Vamos a continuar la clase entonces de reumatismos extraarticulares para mencionar los ejemplos más representativos a nivel de cada una de las articulaciones. Recordar siempre que los reumatismos extraarticulares es el compromiso de las estructuras que rodean a la articulación, llámense tendones, llámense ligamentos, llámense entesis, llámense bolsas serosas, vainas sinoviales, tendones, ¿no? Todo eso básicamente se puede comprometer en cualquier momento de la vida. Dar estos reumatismos extraarticulares, ayer les dije, son la causa más frecuente de consulta reumatológica de los pacientes. Entonces, a nivel del codo tenemos tres entidades. Una, la llamada epicondilitis o codo del tenista. Todos ustedes se pueden palpar a nivel del codo, poniendo la mano en la parte palmar, dirigida hacia adelante, y en la parte externa radial a nivel del codo tenemos el epicóndilo, ¿no? El epicóndilo donde se insertan los músculos flexores de la mano, perdón, los músculos donde se insertan los tendones, cuyos músculos extienden la mano, ¿sí? Extienden la mano en el epicóndilo. Ahí en esa zona frecuentemente los tenistas, los que juegan tenis, pero también pueden ser otras ocupaciones, por un esfuerzo desmedido, se pueden inflamar esos tendones ahí donde se están insertando a nivel epicóndilo, ¿ya? Y esa entidad se denomina epicondilitis. El paciente viene refiriendo dolor localizado a esa zona y el médico va a examinar en forma objetiva, detecta dolor en esa región, ¿ya? Entonces, el tratamiento nuevamente es básicamente como infiltración con corticoides de depósito. Vamos a poner puntero láser. Entonces, el tratamiento es básicamente con infiltración con corticoides de depósito en esas dosis más bajas de lo que es intraarticular. En los textos ustedes van a encontrar que siempre primero el tratamiento de elección son los antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos que pueden ser inhibidores COX, en general COX-1, COX-2, pero hay los específicos COX-2, que son menos gastrotóxicos. Dentro de ellos tenemos meloxicam, tenemos el celecoxib y tenemos los etericoxib, que son los son los tres medicamentos inhibidores COX-2 específicos más utilizados. Cualquiera de ellos podemos utilizarlo. En la práctica, reitero, lo que más hacemos los reumatólogos es la infiltración con corticoides de depósito porque nos asegura mayor éxito de tratamiento. En cambio, los antiinflamatorios no esteroideos en los reumatismos extraarticulares no tienen una eficacia tan buena como es la infiltración con corticoides de depósito. Entonces, acá tenemos el epicóndilo y ahí el paciente refiere dolor, el médico examina objetivamente ese sitio y desencadena dolor. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Y se da mayormente entonces en los tenistas, en los que juegan tenis. Por eso se le llama el codo del tenista. Otra entidad a nivel del codo, al revés, es en la epitróclea, ¿sí? En la epitróclea es donde se van a insertar los tendones flexores de la mano, ¿sí? En la epitróclea. Y allí estos tendones son susceptibles de inflamarse, dando un cuadro de epitrocleitis. ¿Y en quiénes sucede más esta epitrocleitis? En los que juegan golf, que en nuestro medio es raro, pues personas, pero se da, ¿no? En golfistas.
Desde luego que se puede dar en otras circunstancias, en trabajadores de actividad mecánica, también desde luego epitropleitis. Entonces hablamos de un dolor subjetivo por parte del paciente y el dolor objetivo por parte del médico que objetivamente detecta dolor localizado a nivel de la epitropia. Igual el diagnóstico es clínico, ¿ya? Ahí no interviene ningún otro examen de laboratorio. Claro que si uno pudiera hacer una ecografía, sí detectaría la inflamación de los tendones, pero en realidad no es necesario para nada. El diagnóstico es clínico, ¿ya? Y el tratamiento, nuevamente, infiltración con corticoides de depósito, y los antiinflamatorios no esteroideos también se pueden usar. Y en la parte posterior del codo tenemos la bursitis olecraniana, ¿ya? Todos pueden palparse en la parte posterior del codo el olecrano, ¿no? El olecrano. Por ahí van a discurrir los tendones de la parte posterior del brazo, y entonces por debajo de esos tendones hay una bolsa serosa llamada la bolsa serosa olecraniana. Esa bolsa serosa olecraniana es muy susceptible de inflamarse cuando uno prolongadamente está con el codo en una superficie dura, ¿no? Se apoya en una superficie dura y esa bolsa serosa se puede inflamar. O se golpea esa parte del olecrano, y entonces se inflama la bolsa serosa y da una bursitis inflamatoria mecánica, traumática. Pero también hay otras causas, pueden entrar ahí gérmenes y darnos una bursitis séptica. O puede ser que el exceso de cristales de ácido úrico se depositen en esa bolsa serosa y dan bursitis olecraniana por depósito de cristales de ácido úrico, la gota. Hay veces esta enfermedad, la gota, debuta con eso, con una bursitis olecraniana. O a lo largo en la historia de una gota se depositan ahí los cristales de ácido úrico en forma de monourato sódico, se agrupan los cristales y dan una hinchazón dura con material lechoso en su interior, y cuando uno introduce una aguja sale ese material lechoso. Son ya los tofos gotosos en la bursa olecraniana, ¿ya? Cuando hay una bursitis olecraniana, lo que hay que hacer siempre es aspirar. Con una agujita se aspira, con una jeringa con su aguja se aspira y se saca el líquido que hay ahí en su interior, y vamos al microscopio y examinamos para ver si hay cristales, para ver si hay gérmenes, para ver si hay sangre traumática o simplemente es inflamatorio. El tratamiento será de acuerdo a la causa de esta bursitis olecraniana, ¿ya? Entonces acá tenemos el gráfico. En la parte posterior de la articulación del codo tenemos a la bursa olecraniana, y acá pueden ver entonces una bursitis olecraniana, ¿sí? El diagnóstico es clínico, si uno quisiera comprobar con ecografía, pero es tan sencillo en realidad este diagnóstico que es clínico, ¿ya? Acá tenemos una bursitis olecraniana debido a cristales de ácido úrico, o sea, una gota. Y vamos al hombro. En el hombro son las dos entidades principales que causan dolor a nivel del hombro como reumatismo extraarticular. Uno es la tendinitis bicipital. Tendinitis bicipital. Esta se refiere a la inflamación del tendón bicipital cuando pasa por la corredera bicipital. Todos pueden palparse, más o menos poniendo el miembro superior, la parte palmar hacia adelante. Vamos a ver ahí la corredera bicipital, ¿ya? La corredera bicipital. Por la corredera bicipital discurre entonces el tendón del músculo bicipital largo, y ahí es susceptible de inflamarse y dar un dolor localizado en esa zona. El médico viene, examina esa zona,
palpa y desencadena el dolor en la llamada corredera bicipital. ¿Ya? Es un dolor localizado en la corredera bicipital. Hay una maniobra llamada de Yergason, mediante el cual, haciendo una abducción del codo, estando doblado, abducción del codo estando doblado hacia afuera, desencadena el dolor en la corredera bicipital. ¿Ya? Codo flexionado en 90 grados, se hace una abducción hacia afuera y eso se llama la maniobra de Yergason. Ay, me olvidé de poner silencio, disculpe. Igual siempre el tratamiento va a ser con infiltración con corticoides de depósito. Los textos hablan de antiinflamatorios no esteroideos. Un médico general lo que tiene que hacer es dar aires, ¿no? Poner infiltraciones cuando no se conoce bien la anatomía, cuando no se tiene bien prácticas, es correr riesgos. Las infiltraciones siempre deben ser hechas por especialistas con conocimiento anatómico, porque de no ser así se puede infiltrar un vaso sanguíneo, se puede infiltrar un nervio y entonces eso tiene sus consecuencias. Entonces ahí ustedes pueden ver el tendón largo del músculo bicipital por la corredera bicipital, ahí es susceptible de inflamarse y desencadenar dolor, ¿ya? El médico acá en este otro lado vamos a ver que está haciendo una infiltración con corticoides de depósito en esa región directamente, ¿sí? Directamente. Esta es la tendinitis bicipital. Y la segunda entidad más frecuente de dolor a nivel del hombro es la llamada tendinitis del supraespinoso. Tendinitis del supraespinoso que va de la mano con la llamada bursitis subacromial. ¿Por qué? Porque el tendón del supraespinoso está muy pegado a la bolsa serosa subacromial. Entonces es susceptible de que al mismo tiempo, y es lo usual que se da, haya tendinitis, inflamación del tendón del supraespinoso y de la bolsa serosa subacromial. Entonces todos se pueden ubicar a nivel del acromion, ¿no? El acromion. En el hombro, el acromion, que es la parte más saltante, ¿sí? El acromion, acá en la puntita del hombro es el acromion. Por debajo del acromion va a estar la bolsa serosa subacromial. Y más debajito el tendón del supraespinoso, ¿sí? Ahí están. Y entonces esos son muy susceptibles de inflamarse cuando uno realiza algún tipo de movimiento excesivo, repetitivo, movimiento brusco, violento del hombro, es muy susceptible de inflamarse ese tendón y esa bolsa serosa, ¿ya? Y dar una inflamación localizada por debajo del acromion, Cuando uno realiza una abducción del hombro, la abducción es este movimiento, ¿no? Abducción. Y entre los 60 y 110 grados, ahí es donde se desencadena este dolor, debido a la bursitis subacromial, debido a la tendinitis del supraespinoso, ¿ya? Abducción entre los 60 y 110 grados. El paciente refiere dolor localizado debajo del acromion, el médico palpa esa zona, comprime esa zona y desencadena el dolor, ¿sí? El diagnóstico es evidentemente clínico, pero también la ecografía va a delimitar perfectamente, va a definir perfectamente nuevamente cuando un tendón está inflamado o cuando una bolsa serosa está llena de líquido, ¿ya? Si uno quisiera corroborar el diagnóstico, entonces se hace ecografía del hombro. Y el ecografista informará como una tendinitis del supraespinoso o una bursitis subacromial. El tratamiento es nuevamente infiltración con corticoides de depósito. También se puede utilizar inicialmente antiinflamatorios no esteroideos
Y lo usual es que si no se da, hagamos la infiltración con corticoides de depósito. Tanto la tendinitis del supraespinoso como la tendinitis bicipital, cuando el paciente tiene mucho dolor, conlleva a que este no realice movimientos del hombro. ¿Ya? Entonces lo tiene el hombro fijo, pegado, sin realizar movimientos. ¿Cuál es el riesgo de esto? De que se atrofien todos los tendones, los ligamentos en el entorno del hombro. ¿Ya? Hay una atrofia y una rigidez. Entonces eso a largo plazo lleva a lo que se llama el hombro congelado. ¿Ya? O llamada también capsulitis adhesiva, en la cual el paciente va a realizar un muy escaso rangos de movimiento articular del hombro. Eso se llama hombro congelado. Y eso se debe a la inmovilización del hombro por parte del paciente por tener dolor. Dolor bien sea por tendinitis bicipital o por tendinitis del supraespinoso. ¿Ya? Entonces uno no puede estar sin movilizar mucho tiempo una articulación. ¿Cuál es el riesgo? Esto, congelado, a nivel del hombro congelado, pero a nivel de otras articulaciones podríamos decir lo mismo. Por eso es que siempre, cuando hay patologías de articulaciones, hay que tratarlas rápido, desinflamarlas rápido y el paciente debe mover sus articulaciones, ¿ya? Lo peor es estar en inmovilización, eso no es bueno para nada. Siempre se tiene que mover las articulaciones para que haya un buen funcionamiento de esa articulación. Entonces acá en esta diapositiva tenemos acá arriba el acromion, se puede ver, ¿no? El acromion, y debajo tenemos la bolsa serosa, por debajo del acromion la bolsa serosa subacromial. Acá mejor, acá tenemos el acromion, acá la bolsa serosa subacromial y más debajito el tendón del supraespinoso, ¿sí? Movimientos repetitivos, inadecuados del hombro puede hacer inflamar a la bolsa serosa y contiguamente al tendón del músculo supraespinoso, ¿ya? Dolor localizado en esa zona. Y en esta otra diapositiva vemos que el médico está realizando una infiltración con corticoides de depósito por debajo del acromion. A 1 centímetro por debajo del acromion, ahí se introduce una la aguja de una jeringa con el corticoide de depósito y allí se deja este medicamento. Otros reumatismos extraarticulares vamos a ver a nivel de la cadera. A nivel de la cadera todos se pueden palpar el trocánter mayor. Los que son más delgados mejor, ¿no? En la parte lateral todos podemos palparnos el trocánter mayor, ¿ya? Ahí se va a insertar el músculo del glúteo mediano, el trocánter mayor. Entonces, para que ese tendón de ese músculo no se rasgue, por debajo tenemos a la bolsa serosa trocanteriana, así se llama, ¿ya? Siempre por debajo de un tendón, cuando se inserta en un hueso, tiene que tener una bolsa serosa que permita su deslizamiento, porque si no rozaría con el hueso y se va a romper, se fracciona, se desgarra. Entonces, a nivel del trocante tenemos la bolsa serosa trocantérica y es susceptible también de inflamarse. Esa bolsa serosa se puede inflamar, dando lugar a un dolor localizado a nivel del trocánter mayor. El paciente refiere dolor localizado en esa zona, el médico examina y a nivel de esa zona desencadena el dolor, ¿ya? Esa es la bursitis trocantérica. Igual también el tratamiento con infiltración. El diagnóstico siempre clínico, si uno quisiera tener la seguridad, la certeza, ecografía. La ecografía delimita perfectamente cuando una bolsa serosa está llena de líquido, ¿ya? O está inflamada. A nivel de las rodillas, no sé si hay un gráfico para ver esto, pero...
Iremos viendo por el gráfico, acá la bursitis trocantérica, ¿sí? En la parte lateral de la cadera, ahí tenemos la bursitis trocantérica, y a nivel de las rodillas, en la parte interna de la rodilla tenemos la bursitis, la bolsa serosa anserina. La bolsa serina está en la parte interna de la rodilla, si ustedes se acuerdan, los tendones que conforman el músculo cuádriceps, que vienen a ser los tendones denominados la pata de ganso, que está conformado por los músculos del cuádriceps sobre todo, y se van a insertar en la parte interna de la rodilla, ¿ya? En la parte interna de la rodilla a nivel del cóndilo de la tibia. Y entonces, esos tendones debajito tienen a la bolsa serosa anserina, cual es susceptible de inflamarse, ¿ya? Y darle un dolor localizado, nuevamente, en la rodilla, en la parte interna, en la parte del cóndilo de la tibia, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver, el paciente refiere un dolor localizado en ese sitio. El médico va, examina y hay un dolor localizado en ese sitio, ¿ya? Y el médico, ¿qué es lo que hace? Va a infiltrar esa zona. Nuevamente, corticoides de depósito en bajas dosis, ¿ya? Esa es la bursitis anserina. Anserina. A ver, hay otro gráfico. Este ya no hay. En la rodilla, a nivel de la patela o rótula, en la patela, en la rótula, están pasando por encima los músculos, también del cuádriceps, acá me he equivocado. En la parte anterior de la patela o rótula están pasando los tendones que conforman el músculo cuádriceps, ¿ya? Cuando les hablé de los músculos que conforman la pata de ganso, eran otros músculos, ¿ya? Otros músculos. Hay el recto interno, entre otros, son 4. Pero los del cuádriceps van a formar los tendones que van a pasar por encima de la rótula o patela. Debajo de esos tendones, para que no rocen con la patela, está la bursa prepatelar, así se llama, bolsa serosa prepatelar, encima de la patela o rótula, ¿ya? Y esa bolsa serosa también es susceptible de inflamarse, y sobre todo en aquellas mujeres que van a misa o van todos los días también a la iglesia y están arrodilladas en superficies duras, y entonces están arrodilladas rezando, y ese acto de tener la rodilla, la patela en roce con las superficies duras, hace que se inflamen esta bolsa serosa y da la bursitis prepatelar. Un chichoncito se forma ahí encima de la rótula o patela, ¿ya? Si uno quisiera, acá está la patela o rótula, y ahí encimita, ahí se hincha. Y eso es la bursitis prepatelar. Bursitis prepatelar. Dolor localizado encima de la patela, ¿ya? Esos son a nivel de la rodilla. Reumatismos extraarticulares a nivel de la rodilla. Ahora, hay reumatismos extraarticulares a nivel del tobillo, sí hay. La más de las veces son mecánicos, personas de edad avanzada, en las cuales ya por tener tantos años, la acción mecánica de los tobillos, el sobrepeso, hace que se inflamen perimaleolarmente de los malleolos internos y externos. Ahí hay una inflamación de esos tendones y dan dolores localizados perimaleolares mecánicos en esos niveles, ¿ya? Eso es muy frecuente en personas de edad avanzada, sean hombres, sean mujeres. Otro reumatismo extraarticular a nivel de los pies, otro podría ser la fascitis plantar. La fascia plantar es susceptible de inflamarse en la planta de los pies y darle un dolor urente, quemante,
Puede ser a nivel del talón o puede ser a nivel de toda la planta del pie. La fascitis plantar. Entonces, esta última diapositiva, siempre hay que tener en cuenta, diferenciar lo que es un reumatismo articular. Básicamente el compromiso es de toda la membrana sinovial, ¿no? En una articulación, eso es el compromiso articular. La membrana sinovial, reitero, es el blanco de ataque de la gran mayoría de enfermedades reumáticas. Llámense enfermedades autoinmunitarias, llámense enfermedades por depósito de cristales, llámense enfermedades infecciosas, artritis séptica. Es la membrana sinovial el blanco de ataque de las articulaciones. Eso da una sinovitis. Sinovitis es sinónimo de artritis, artritis, síndromes articulares. En cambio, lo que hemos visto hoy día son los síndromes extraarticulares, que están fuera de la articulación, en la cual no hay compromiso de la membrana sinovial, sino hay compromiso de tendones, hay compromiso de bolsas serosas, de vainas sinoviales, del tejido subcutáneo, paniculitis. Entonces, esta última diapositiva para que vean la artritis. Siempre los signos flogósicos o inflamatorios son difusos. Yo tengo acá una artritis de la rodilla y la flogosis es difusa. Prácticamente toda la rodilla está comprometida. En cambio, en un reumatismo extraarticular solo hay una flogosis localizada, ¿sí? Y la otra gran diferencia es en las artritis hay dolor en todos los rangos de movimiento articular. Cualquier movimiento articular que se realice va a doler, ¿sí? Está tomada la membrana sinovial. Cualquier movimiento compromete esa membrana sinovial. En cambio, el extraarticular solo hay dolor en un determinado movimiento articular. Les dije, por ejemplo, en la tendinitis del supraespinoso, solo me va a doler cuando haga el movimiento de abducción del hombro entre los 60 y 110 grados. ¿Se dan cuenta? Solo hay dolor en un determinado tipo de movimiento articular. Entonces, aquí haríamos ya lo que es síndromes articulares y síndrome extraarticular. Si ustedes tuvieran una pregunta, me la pueden hacer en este momento, alguna duda que tengan. Para los presentes y también para los no presentes. Me están escuchando, ¿no? Si alguien de los no presentes me quiere hacer alguna pregunta, lo pueden hacer, ¿ya? Doctor, yo tenía una pregunta. ¿Perdón? Tenía una pregunta, doctor. ¿Ya? Cuando tenemos la complicación del hombro congelado, ¿el tratamiento es el mismo? Es decir, infiltración con corticoides, ¿o se le tiene que agregar algo más? Ya, muy bien. Siempre identifíquense, ¿no? ¿Quién me habla? Doctor, disculpe, buenas tardes. Soy Jimena. Jimena, ya, muy bien, Jimena. En el hombro congelado, hombro rígido, hombro duro, hay una fibrosis, ya no hay los tendones, los músculos se ponen duros, rígidos, hombro congelado. Entonces, lo que hay que hacer de tratamiento básicamente es la fisioterapia, aplicación de cualquier tipo de calor y poco a poco el fisioterapéutico irá ampliando los rangos de movimiento articular, ¿ya? El tratamiento básico es la fisioterapia. Nuevamente tendrá que mover poco a poco ese hombro que está congelado. Si lo hace bruscamente, desde luego que se pueden romper los tendones, los músculos. Pero de otro lado, también hay que hacer, el médico hace infiltraciones, ¿ya? Los corticoides de depósito hay que inyectarlos en el entorno de ese hombro congelado, ¿ya? El corticoide tiene pues muchas acciones, no solamente tiene acciones antiinflamatorias, con todos los corticoides son los más poderosos antiinflamatorios que tenemos, ¿no? Más antiinflamatorios que todos los hay, desde luego. Pero aparte de eso,
también puede tener un efecto en lo que es cuando hay endurecimiento de tejidos, de relajamiento, ¿ya? De relajar tejidos. Entonces, también se realiza infiltración con corticoides de depósito siempre a bajas dosis. Ustedes saben que un corticoide depositado a altas dosis y en forma continua produce atrofia de tejidos, atrofia, ¿ya? Y esa atrofia puede llevar a ruptura de tejidos. Entonces, cuando se infiltra corticoides hay que tener en cuenta esas precauciones, ¿ya? De infiltrarlo siempre las dosis más bajas y por tiempos prudentes, ¿no? Tiempos prudentes, una sola vez o 2 veces, etcétera. Ya es un poco manejo del especialista. Muy bien, ¿tienen otra pregunta? ¿Cómo no podemos infiltrar corticoides? ¿Podemos usar vía oral? ¿O solo está indicado? En lo que es reumatismos extraarticulares, ¿pudieran tener efecto los corticoides vía oral? Desde luego que sí, pero no con la eficacia que es intralesional, ¿ya? Ir dirigidamente a la lesión, no tiene la misma eficacia, pero de que se puede utilizar, sí se puede utilizar y va a tener algún efecto. El efecto vía oral del corticoide sistémico, ¿ya? Sí se puede utilizar. ¿Tienen alguna otra pregunta? Doctor, sí, yo tenía una duda. ¿Ya? Mi nombre es Valeria Reyes. Quería saber si existe una relación entre la artritis reumatoide con alguna enfermedad de la piel, por ejemplo, con el eritema elevatum. La artritis reumatoidea básicamente compromete las articulaciones, básicamente, pero compromete con relativa frecuencia también los ojos, dar ojo seco, puede comprometer otros sistemas, puede ser en realidad varios sistemas, el pulmón, el riñón, el sistema digestivo un poco más raro, pero en lo que es piel, casi tiene, un compromiso específico sobre la piel, la artritis reumatoidea, no hay un poco. El eritema elevatum que tú me mencionas no tendría relación con ¿qué se llama? Con la artritis reumatoidea. La enfermedad que más afecta a la piel, así en diversos tipos de manifestaciones térmicas, es el lupus eritematoso sistémico, ¿ya? ¿Tienen otra pregunta? Bueno, con respecto a las dosis de AINES y los reumatismos extraarticulares, ¿cómo sería el manejo? Como están haciendo reumatología y los reumatólogos somos los que más utilizamos antiinflamatorios no esteroideos, eso se aprende un poco más en la práctica. Lamentablemente no van a ser prácticas, sino son prácticas virtuales y entonces no se aprende bien. Pero bueno es que sepan manejar AINES, ¿ya? Hay tanta cantidad de AINES, creo que son los medicamentos que más se venden en el mundo y los que dan más negocio a los laboratorios, los antiinflamatorios no esteroideos, ¿ya? Entonces, manejar bastantes es un poco difícil para ustedes, incluyendo cuando vayan a hacer CERUS. Lo mejor es manejar 1, 2, 3 o 4 y sepan manejarlo bien, ¿ya? Porque tiene efectos adversos y hay veces unos se complica, ¿no? Dar sobredosis de un antiinflamatorio no esteroideo le puede causar úlcera a un paciente, ¿no? Entonces, siempre lo que se recomienda es manejar bien 1, 2 o 3 antiinflamatorios bien. Si yo les hablo del meloxicam, 15 miligramos por día vía oral o 15 miligramos por día vía intramuscular. Vienen en tabletas y en ampollas. Meloxicam debe ser tal vez el AINE más utilizado en el mundo, Meloxicam, ¿ya? Meloxicam, tabletitas de 15 miligramos, una tabletita, siempre los AINES después de algún alimento por día. Si quieren utilizar Celecoxib, vienen en cápsulas y en tabletas, vienen de 200 y 400 miligramos. Si no es mucho el acto inflamatorio doloroso, puede utilizar el de 200 miligramos. Al paciente le digo, yo pido Celecoxib
en cápsula o tableta de 200 miligramos, tomar una tableta después de algún alimento, lo usual después del desayuno, por día. Y si es mucho el acto inflamatorio o doloroso, 400 miligramos por día. ¿Ya? Entonces el Ecocid 200 y 400. Y el Etericocid, el otro antiinflamatorio no esteroideo COX-2 selectivo, inhibe a la COX-2, que tienen menos efectos gástricos tóxicos, los COX-2. El Etericocid se utiliza de 90, vienen en tabletas de 90 y 120 miligramos. Y se puede utilizar una tabletita después del desayuno diario, ¿ya? Por día. Esos son los AINES más utilizados hoy en día, los COX-2 específicos. Ya no les hablo de los COX inespecíficos, miren COX-1 y COX-2, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, que todavía hay bastante en el mercado, ¿ya? Ya, entonces entramos a fibromialgia. La fibromialgia también es un reumatismo extraarticular. Que se caracteriza por un dolor crónico. Vamos a poner el láser. Sí. Una pregunta, ¿y dónde siempre los pacientes se tienen que dar con algún protector? Ah, ya. Espérate un ratito. Este es, ¿no? No quiere agarrar. Ah, ya. No lo ha agarrado. Ya, cuando vean AINES por poco tiempo, no es necesario utilizar protectores gástricos, salvo que el paciente tenga una gastritis, un antecedente de úlceras, y siempre hay que dar con protector gástrico, ¿ya? Omeprazol, esomeprazol, tienen tabletitas de 20, de 40 miligramos, y se da uno al día con el estómago vacío, usualmente en ayunas, media hora antes del desayuno, ¿no? Los AINES es preferible utilizarlos con protectores gástricos. Omeprazol, esomeprazol, tabletitas de 20, de 40 miligramos. También hay lansoprazol, pantoprazol. Uno puede pedirlo así, los nombres comerciales son muchos. Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lansoprazol de 20 y 40 miligramos. Ya cualquiera de las dos presentaciones, lo usual es 40 miligramos. Y si yo utilizo AINES largamente, como en las enfermedades reumáticas que hay que utilizarlos años y años, tengo que utilizar con esos inhibidores de bomba de protones, gastroprotectores, ¿ya? La fibromialgia, entonces, es un reumatismo extraarticular en las cuales básicamente se va a comprometer ya no la articulación como tal, sino músculos, las áreas periarticulares, lo que conforman las periarticulaciones, tendones, sobre todo los tendones, los ligamentos y las entesis, o sea, los sitios de inserción en los tendones, ¿ya? Y el paciente básicamente va a referir un dolor, que es un dolor crónico, y acá el dolor crónico se va a referir a pasar los 3 meses de evolución. En la fibromialgia, para yo decir, este paciente tiene fibromialgia, tiene que pasar los 3 meses de evolución, ¿ya? Es un dolor crónico mayor de 3 meses, y en las cuales el paciente refiere dolor en puntos dolorosos específicos que vamos a ver después. Esos puntos dolorosos se deben a compromisos de los músculos o de las estructuras periarticulares, ¿ya? Esta fibromialgia puede ser primaria, o sea, solo el paciente tiene fibromialgia, tiene dolores musculares o periarticulares, ¿sí? Pero puede haber una fibromialgia secundaria. Y aquí muchas enfermedades pueden dar secundariamente fibromialgia. ¿En razón a qué? A que estas enfermedades, sobre todo reumáticas, son crónicas, de larga data. Y estas enfermedades crónicas, ¿a qué conllevan? A que el paciente esté sujeto a
estrés permanente. Ese estrés permanente debido a una enfermedad crónica, reumática, como artritis reumatoidea, como artrosis, pero también a otras, como en cánceres, enfermedades endocrinas, cualquier enfermedad crónica que conlleve a un estrés crónico del paciente, va a hacer que aparezca entonces fibromialgias secundarias, ¿ya? Secundarias. Me van a disculpar, está llamando el... Este sí tengo que responder. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Juan Carlos? Mira, en este momento está hablando con la guía de la región de la semana pasada, todavía está en el proceso de disponer de las universidades, pero nosotros hemos pedido el centro. Ahora, sí, hablando con ella, sí, les vamos a dar los respuesta, lo más probable me ha dicho. Ahora, que si adicionalmente después queremos más, bueno, es cuestión de solicitarlo, ya es un acuerdo con ellos, las universidades es que tienen más internos. Así sería, Juan Carlos, ¿ya? Ya. Sí, sí, pues, sí. Conversamos, ¿ya? Chao, Juan Carlos. Chao, chao, gracias a ti. Bueno. Ahora, quienes más se afectan son las mujeres. Las mujeres pues están más sujetas a estrés que los varones, ¿no? De alguna manera los varones sabemos sobrepesar un poquito más los problemas. Un poquito más, digo, que ahora ya las cosas están cambiando. Pero con todo, las mujeres son las que tienen más fibromialgia. Desde luego que hay varones que con fibromialgias bien intensas, bien duraderas, ¿ya? Antes a la fibromialgia se le llamaba fibrositis, miofascitis, dolor miofacial crónico, reumatismo tensional. Hoy en día se ha quedado con este nombre de fibromialgia. Fibromialgia. Ahora, en la causa de la fibromialgia se está haciendo muchos estudios, todavía no hay nada definido. El hecho es de que se sabe que fundamentalmente es desencadenado por el estrés, por la tensión, por los problemas, por el poco control emocional de los problemas, ¿ya? Y en todo esto va implicado un compromiso del sistema nervioso, de vías nerviosas, en la cual se ve implicado mucho la serotonina, ¿ya? La serotonina. Pero bueno, hay muchos otros neurotransmisores también implicados, no voy a entrar en detalles, un mecanismo fisiopatológico aún complejo, en la cual todavía no está bien dilucidado y en la cual no vamos a entrar mucho en detalle, ¿ya? La situación es que siempre son las vías nerviosas sensitivas las que transmiten el dolor desde estas estructuras, los músculos, las estructuras periarticulares, hacia las áreas del dolor del cerebro, ¿no? Hacia las áreas del dolor del cerebro. También el sueño en muchos de estos pacientes está alterado y es este estado 4, no REM, el que está alterado, y entonces muchos de los pacientes refieren a alteraciones del sueño. Entonces, el paciente viene refiriendo fundamentalmente el síntoma clásico por el cual viene pues, el paciente a la consulta médica, que es el dolor, ¿no? El dolor. Y el dolor es el síntoma más destacado de la fibromialgia. Este dolor es muy característico a determinadas áreas del cuerpo en la cual los músculos o estructuras periarticulares están sometidas a la tensión, al estrés, ¿ya? Y son puntos dolorosos muy específicos llamados puntos gatillo, que son 18 los puntos bien identificados, ¿ya? Bien identificados. Estos puntos dolorosos, hay unos que son más frecuentes que otros, pero es necesario tenerlos bien identificados. ¿Por qué? Porque pueden confundir con otras entidades. En el diagnóstico diferencial vamos a ver de la fibromialgia y a veces es bien compleja en el sentido de que
como comprometen músculos, y muchas enfermedades pueden dar afectación muscular, y como comprometen estructuras periarticulares, y los reumatismos extraarticulares, ya hemos visto, pueden darnos pues manifestaciones que semejan mucho a la fibromialgia. Por eso en el diagnóstico de fibromialgia hay que ser muy sutil, hay que hacer un examen muy minucioso para poder diagnosticar esta fibromialgia. Hay muchas equivocaciones en el diagnóstico de esta entidad, ¿ya? Con todo, donde más afecta va a ser a nivel del cuello, a nivel de los hombros, en el entorno de la columna dorsal, en la parte interna de los omóplatos. Vamos a ver después estos puntos dolorosos, gatillos, pero ahí tal vez es donde más se concentran estos puntos dolorosos, ¿ya? Cuello, hombros, en el área dorsal, no en la misma columna dorsal, sino en la área paradorsal. Pueden afectar en cualquier hora del día, el paciente está bien y de repente se le presenta el dolor. Afecta muchas veces la actividad física del paciente. El clima puede influenciar en estos puntos dolorosos. El sueño puede verse alterado y puede conllevar también a la presencia de fatiga. Fatiga no es otra cosa que cuando uno quiere hacer una cosa no la puede hacer porque tiene fatiga. El músculo está fatigado. Quiero hacer, no puedo hacer. El músculo está con fatiga, ¿ya? Esa es la fatiga. La fatiga no es solo de fibromialgia, es de muchas enfermedades, pero en fibromialgia se presenta. Entonces, más o menos, en porcentaje elevado, esta fatiga está presente. Los pacientes pues quieren ir a trabajar y no pueden, se sienten mal, se sienten con dolor, se sienten con rigidez y no pueden ir a trabajar, ¿no? Es el acto de querer hacer y no poder hacer, digamos, la fatiga, ¿sí? Los pacientes se sienten agotados, tienen falta de sueño y entonces en el día se sienten mal, ¿no? Están mal, estoy mal. Aparte de los puntos dolorosos, se sienten mal, se sienten con fatiga, se sienten agotados. Y acá para que vayan viendo algunos puntos dolorosos y miren en el entorno del cuello, ¿no? Miren en el entorno del cuello. Estos puntos dolorosos, hay veces pueden, por ejemplo, en el cuello, pueden simular una neuritis, las neuritis de Arnold, esos puntos dolorosos, ¿ya? Las neuritis de Arnold. Y más hacia abajito, miren estos puntos dolorosos. También acá a nivel de la parte ventral, acá en la articulación externo-clavicular, también miren puntos dolorosos. Más hacia abajo, en la parte pectoral, puntos dolorosos. En la parte lumbar baja, miren estos puntos dolorosos. En la región glútea inferior, puntos dolorosos. En las tobillas, en las rodillas periarticularmente, en los codos periarticularmente, ¿sí? Bueno, y entonces todos estos puntos dolorosos tienen sus numeritos y en total, en las dos partes del cuerpo, uno suma, ya son 18 puntos dolorosos. 18 puntos dolorosos para ambas partes del cuerpo. Esos son puntos dolorosos casi específicos, que cuando un paciente viene y nos refiere dolor, doctor, me está doliendo el cuello, me está doliendo la parte dorsal, y entonces examina esos puntos y son puntos gatillo, puntos porque uno con el dedo aprieta esa zona y ¡bum!, el paciente le duele intensamente, ¿ya? Puntos dolorosos gatillo. Y después va a examinar otros, ya sé que se puede tratar de una fibromialgia, y entonces examino el codo, examino la parte glútea, superior, inferior, la rodilla, puntos de la rodilla, y voy encontrando esos puntos gatillos dolorosos, ¿ya? Pero no todos lo vamos a encontrar, desde luego que no todos están presentes.
Puede estar la mitad de ellos, puede estar un cuarto a la mitad de ellos, descarto otras causas y me quedo con fibromialgia, ¿sí? El diagnóstico de fibromialgia casi es un diagnóstico por descarte, o sea, estar seguro de que no hay otras enfermedades y me quedo al final con fibromialgia, ¿ya? Esta fibromialgia, debido a que es una enfermedad debido básicamente a factores tensionales, estrés, se acompaña de otros síndromes tensionales, por ejemplo, el colon espástico, que suele dar diarreas, cefalea tensional, o sea, dolor de cabeza debido a tensión, taquicardias, ¿no? La tensión, la preocupación, los problemas frecuentes, a algunos pacientes les viene taquicardias. O sea, el estrés desencadena diversos tipos de manifestaciones, ¿no? A algunos les da dolor de cabeza, a otros les da taquicardia, a otros les da diarreas, a otros colon espástico y a otros les va a dar fibromialgia. El estrés no por igual a todos va a afectar. El estrés tiene, cuando un paciente está sujeto a estrés, tiene diversas maneras de manifestarse el estrés, ¿sí? Diversas maneras. Uno de ellos, reitero, es la fibromialgia. Hay unos, bueno, en el laboratorio no va a haber nada que nos diga esto es fibromialgia. Ningún examen de sangre, ningún examen por imágenes, llámese radiografía, llámese ecografía, llámese resonancia magnética nuclear, nada ayuda, ni histopatología. Todo es normal, ¿ya? Todo es una contractura de músculo, todo es una contractura de tendones, ligamentos periarticulares, ¿sí? Y entonces todo es normal, todos los exámenes, pero el dolor existe, ¿sí? No es que, no tienes nada, todo está normal, tú estás fingiendo. No, el dolor existe y muchas veces existe en grados extremos, dolores muy intensos. Entonces, en el diagnóstico diferencial vamos a verlo con muchas entidades. Hay otros síndromes miofaciales, síndromes de fatiga crónica, las neuritis que les digo acá en el cuello, neuritis de Arnold, con los nervios, las neuritis se pueden confundir. Este diagnóstico diferencial en realidad abarca mucho más de lo que está en un texto y uno lo aprende a manejar en la práctica clínica. En la práctica clínica se puede confundir, como les reitero, con los reumatismos extraarticulares muy frecuentemente. Tengo una epicondilitis. Esa epicondilitis se da por epicondilitis por exceso de movimiento o puede ser una fibromialgia. Entonces, pudiera ser una fibromialgia que se esté iniciando, que tiene ese punto doloroso inicial y después me va a hacer otros puntos dolorosos gatillos. Puede ser, sí, entonces hay que tenerlo en mente, ¿ya? Pero bueno, siempre hay que tener en mente entonces que para dar el diagnóstico de una fibromialgia tengo que descartar otras enfermedades como ser los reumatismos extraarticulares como tal. Como ser, por ejemplo, una artritis reumatoidea. La artritis reumatoidea compromete las articulaciones, la sinovial, pero puede darnos solamente dolor y no darnos flogosis. O sea, simplemente artralgia y no darnos sinovitis o artritis, ¿ya? Así puede comenzar una artritis reumatoidea y puede comenzar en forma extraarticular una artritis reumatoidea, o sea, dolores periarticulares. Hay muchas instancias en las cuales el diagnóstico diferencial con artritis reumatoidea es necesario agudizar este diagnóstico, porque la artritis reumatoidea da, pues, es una artritis, da flogosis, pero como les reitero, en su inicio puede dar simplemente artralgia. Y puede dar artralgias a nivel de los codos, a nivel de las rodillas, a nivel del cuello, y simular perfectamente una fibromialgia, ¿ya? Entonces, ahí hay que agudizar ciertas situaciones, ¿no? Y ayuda un poco el laboratorio, ayuda a la sutileza de los puntos gatillos detectados, el detectar perfectamente si hay compromiso articular o extraarticular. En lo que es fibromialgia, para nada hay compromiso articular, ¿sí? Pero sí puede dar periarticular y puede dar músculos, puntos gatillos que les he mencionado. Cuando uno presiona con su dedito para detectar fibromialgia, se dice que debe ser una presión más o menos de 4 kilogramos. 4 kilogramos, es un poco fuerte, ¿no? Es un poco fuerte.
Y al menos deben darnos 11 de los 8 puntos dolorosos. Esto es para criterios de diagnóstico, para decir, bueno, pues yo quiero hacer un diagnóstico de fibromialgia y tengo que tener 11 de 18 puntos. Eso es para cuando quiero hacer estudios, para estudios de fibromialgia, ya grandes estudios en grandes poblaciones, tengo que encontrar 11 de 18 puntos, si no, no es fibromialgia. Pero en un paciente individual no. ¿Por qué? Porque puedo tener simplemente 4 puntos dolorosos y no tener los 11 mínimos y ser una fibromialgia. ¿Por qué? Y he descartado todas las otras enfermedades en ese momento, ¿ya? Y tiene que haber pasado 3 meses, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de criterios de clasificación diagnóstica, y van a hablar todos los otros especialistas cuando hagan enfermedades, se refiere a criterios de clasificación diagnóstica, en confirmar un diagnóstico de una enfermedad, pero eso es usualmente para grandes grupos de población, cuando quiero hacer estudios en grupos de población, ¿ya? Eso lo define perfectamente un especialista, sin criterios de clasificación diagnóstica. Pero individualmente, un médico, cuando enfrenta a un paciente con una enfermedad determinada, y yo aplico estos criterios de clasificación diagnóstica, eso se hace usualmente, pero puede ser que no me rija exactamente para dar un diagnóstico, ¿ya? Los criterios de clasificación diagnóstica son para estudios de grupos poblacionales de determinadas enfermedades, pero no para un paciente específico. Que me ayude en un paciente específico estos criterios de clasificación diagnóstica, sí me van a ayudar, pero en determinados momentos no. Reitero, yo puedo hacer un diagnóstico de fibromialgia con puntos dolorosos gatillos menos de 11, que dure 3 meses y que me excluya otras enfermedades, ¿ya? Porque no todos los pacientes van a hacer los 11 puntos dolorosos, ¿sí? Entonces, la fibromialgia es una enfermedad crónica, dura más de 3 meses. La mayor cantidad de estos pacientes continúan con su enfermedad toda su vida. ¿Por qué? Porque es muy difícil combatir el estrés, ¿ya? El estrés, ustedes saben, hoy día está metido pues en todo. Hoy en día esta sociedad se ha complicado de tal manera que nadie está exento de problemas. Nadie está exento de sufrir estrés y por eso la gran cantidad de enfermedades que se dan, ¿ya? Muchas enfermedades desencadenadas por estrés. El estrés es el mayor desencadenante de enfermedades autoinmunitarias y de otras enfermedades. Y dentro de ellos, fibromialgia, desencadenantes, ¿ya? Y el estrés está permanentemente, los problemas están permanentemente, el estrés está permanentemente, el control emocional no es suficiente para controlar esos problemas y se vienen las enfermedades derivadas del estrés, ¿ya? Y por eso es que está permanentemente. Los pacientes, bueno, pues pueden superarlo en algún momento, se compensa el problema, se compensa ellos, pero después el menor problema otra vez vuelve y vuelve y vuelve, ¿ya? La fibromialgia es una enfermedad crónica, hay veces que está de por vida. Pero está de tiempo en tiempo. Aparece el estrés, aparece la fibromialgia. Desaparece el estrés, está tranquilo, la fibromialgia también se entra. Aunque hay veces también aparece sin problemas, porque ya está instalada, ¿ya? Pero no es una enfermedad progresiva que deteriora, no. Para nada, no hay compromiso funcional, no hay deterioro orgánico, para nada. Lo que hay simplemente es dolor, dolor y dolor, ¿sí? Y nadie quiere vivir pues con dolor. Entonces, es una enfermedad que da dolor, pero que no incapacita. Y si no incapacita, el paciente continúa trabajando. Estos pacientes trabajan, pero tienen fatiga, quieren ir a trabajar y como que no quieren. Pero tienen que trabajar y van a trabajar. No están incapacitados. Entonces, en el pronóstico de estas enfermedades va a depender de varios factores, ¿no? Varios factores. El principal factor es uno mismo. Cuando un paciente viene con fibromialgia, se le da el diagnóstico. ¿Y qué tiene que hacer el médico? No es darle un medicamento y listo, tómate tu analgésico, tu relajante y se acabó. No.
Ahí sí hay que explicarle al paciente y decirle, su enfermedad se debe a estrés, a problemas, a estrés, un poco control emocional de sus problemas, ¿ya? Uno ya lamentablemente en estos tiempos tiene que leer mucho del control emocional, mucho. Desde ahora ustedes tienen que leer cómo controlar sus emociones, cómo controlar sus problemas, ¿sí? Sus problemas amorosos, sus problemas económicos, sus problemas amicales, etcétera. Si no hay buen control, estamos sujetos a enfermedades por estrés. Entonces, al paciente se le dice, mire, su problema es este, ¿ya? Usted tiene una fibromialgia, usted no se va a incapacitar, usted tiene simplemente dolor. Y ese dolor se debe a estos factores. Tiene usted que tratar de controlar esto. Si los problemas le abruman, bueno, pues tiene usted que saber que tiene dolor, pero no se va a incapacitar, para nada, ¿ya? Aprenda a convivir un poco con su dolor, pero no le va a pasar nada. Ese acto de que el paciente sepa que no le va a pasar nada, no está incapacitado, ya le da un alivio. ¿Quién no quiere? Pues, bueno, pues ya tengo dolor, pero puedo vivir bien, ¿no? Y el dolor, decirle, bueno, pues es un dolor por contractura muscular, por tensión, y eso no tiene que pasar, ¿no? Uno tiene que aceptar. Siempre un paciente tiene que aceptar la enfermedad que tiene. Si no acepta y entra en cólera, en rebeldía, es peor, ¿no? Renegar de su enfermedad es lo peor que puede existir en un paciente. Un paciente tiene que aceptar su enfermedad en forma positiva, ¿no? Bueno, me ha dado esto, ya sé que no me va a pasar nada en fibromialgia y yo voy a seguir adelante. Y cada vez que me venga el dolor no me va a pasar pues nada, ¿no? Sé que me va a venir, me va a perseguir, pero ya pues no le hago caso, ¿sí? Algo de eso se refiere a esto. El paciente tiene que asumir su enfermedad. Y en todo esto intervienen siempre los factores familiares, los factores sociales, el factor económico, desde luego. El paciente no tiene dinero, no tiene para pagar la consulta, no tiene para pagar medicamentos, se confunde más y el problema se aumenta. Por eso todo influye, ¿no? Todo el ambiente influye. No solo en fibromialgia, desde luego en muchas enfermedades, ¿sí? El ambiente familiar, el aspecto social, el aspecto amical. Entonces, para el tratamiento se utilizan, lógicamente, hay que calmar el dolor. Dolor, síntoma fundamental, y entonces tenemos que dar analgésicos. Analgésicos hay muchos, el más utilizado es el paracetamol, el Panadol, ¿no? Antes se utilizaba 500 miligramos, ahora no, 1 gramo. Ustedes saben, para tratar rápido síntomas derivados del dolor, de la gripe, paracetamol 1 gramo, ya no 500 miligramos, 1 gramo. Paracetamol 1 gramo se puede dar cada 24 horas, cada 12 horas, cada 8 horas, 3 gramos al día, ¿ya? Hasta 4 gramos al día se puede utilizar de paracetamol como analgésico puro. Después, los antiinflamatorios no esteroideos que les he dicho, ¿sí? Los hay, ya saben ya cuáles, en qué dosis tratar de utilizar. Siempre hay que tratar de utilizar el menor tiempo posible, ¿ya? Antidepresivos, porque el dolor y los problemas a uno lo tienden a deprimir. Y el medicamento antidepresivo más utilizado es la amitriptilina de 15 a 25 miligramos por día. Amitriptilina. Y la ciclobenzaprina es el antidepresivo más utilizado hoy día en el mundo, dosis de 5 miligramos. Puede ser 1 o 2 veces al día. Ciclobenzaprina, diversos nombres comerciales, ¿ya? Al paciente también se le hace, de alguna manera, para disipar sus problemas, un programa de ejercicios que conlleven a relajación de músculos, ¿sí? Siempre los mejores ejercicios son aquellos que le gusta hacer al paciente. A nadie yo le puedo decir que le gusta el fútbol. No, tienes que practicar natación. No, tienes que practicar vóley. El deporte que uno tiene que hacer es el que le gusta a uno. Si le gusta nadar, vaya a hacer natación. Si le gusta fútbol, en un ambiente social, vaya usted a hacer fútbol. Pero haga deportes, ¿no? El deporte es el mejor disipador de los problemas, ustedes saben, ¿no? Entonces le dice, tiene que hacer deportes, programar, y ustedes saben que media hora al día es el tiempo suficiente para poder realizar un buen ejercicio físico que conlleve a un buen estado de salud. También puede ir a fisioterapia, medicina física, ahí le van a explicar mucho mejor qué tipo de ejercicios debe hacer, ejercicios que conlleven a técnicas de relajación muscular, ¿no? Técnica de relajación muscular, aplicación de diversos tipos de medios
que incluyan calor. Ya. Pues. No entiendo bien los criterios diagnósticos. O sea, si el paciente da 11 de los 18 puntos, Ya. o sea, sí tiene fibromialgia, pero si tiene menos de 11 también puede tener. Sí, sí. O sea, en el diagnóstico, yo les tengo que decir, si les pregunto en el examen, para hacer el diagnóstico fibromialgia deben tener 11 o más puntos. Es correcto eso, ¿ya? Pero si yo les digo, pero pueden tener menos de 11 puntos y haciendo el descarte de que no hay ninguna otra enfermedad, también es correcto, lo que les he dicho, ¿ya? O sea, esos dos conceptos que les estoy diciendo es válido, ¿ya? Puede hacerse con menos de 11, pero siempre y cuando se descarte otras enfermedades. Preguntas virtuales. A ver. Bueno, lo que ha mencionado los criterios diagnósticos del Colegio Mexicano de Reumatología. Sí. Pero hay otros criterios, bueno, que incluyen más puntos, por ejemplo, la remínica, fatiga y la asociación neurológica. ¿Eso se utiliza por ejemplo? Sí. Ahora han salido, no les quiero entrar mucho en detalle, han salido nuevos criterios de clasificación diagnóstica en los cuales incluyen ya la fatiga, incluyen manifestaciones neurológicas y con los puntos dolorosos. Ya es más engorroso, es más de especialista. En la práctica clínica no lo hacemos, se lo hace para estudios que te digo así de cuando uno quiere hacer estudios de fibromialgia en grandes poblaciones con el fin de probar un medicamento, por decir, para probar medicamentos. Entonces, ahí es que esos criterios de diagnóstico son bien rígidos. El paciente tiene que cumplir con los puntos dolorosos, tiene que cumplir con un puntaje de fatiga, tiene que cumplir con un puntaje de síntomas neurológicos. Esos están los nuevos criterios, creo que es 2020, del Colegio Mexicano de Reumatología. Pero no, eso ya es especialidad, ¿no? Demás chicos. Doctor, buenas tardes. Hola. Tengo una pregunta. ¿Tiene algún factor? No se te escucha. ¿Tiene algún factor genético? Bueno, sí te he escuchado parte de tu pregunta, que está implicado el factor genético en la fibromialgia. Bueno, que sepa, al momento no hay ningún factor genético implicado en fibromialgia. Uno pudiera decir, cuando yo estoy sometido a estrés, ¿por qué me da dolor de cabeza? Cuando yo tengo estrés, ¿por qué me da taquicardia? Cuando tengo estrés, ¿por qué me da diarrea? Cuando tengo estrés, ¿por qué me da fibromialgia? Cuando tengo estrés, ¿por qué me tiene que dar hasta artritis? Entonces, ¿qué hecho hace de que dé una u otra manifestación? Entonces uno se pone a pensar siempre en los factores genéticos. Debe haber algo de genética implicado en por qué se da una manifestación clínica en determinados pacientes y por qué se da otras manifestaciones en determinados pacientes. ¿Por qué no da a todos igual, no? Y en eso, ¿por qué no da a todos igual? Ahí vienen los factores genéticos, ¿ya? Ustedes saben, ¿no? Muchas enfermedades están pues implicados los factores genéticos. Pero hoy en día ya ustedes saben que más que los factores genéticos son los factores ambientales, ¿no? Que están implicados en enfermedades, en tu estado de salud, en muchas cosas de la vida. Es el factor ambiental, es decidir cada uno decide en su relación con el medio ambiente, su relación social, cuánto de estado de salud positivo puedo tener y cuánto de enfermedad puedo tener, ¿ya? Sobre una base genética predisponente a tener determinada enfermedad, es el medio ambiente el determinante en decidir puedo tener o no tal enfermedad. Hoy en día ya eso está bien estudiado. Antes se decía que era 50%
en el desencadenamiento de enfermedades, factores genéticos y ambientales, yo diría que sabe que es 1/3 lo genético y 2/3 lo ambiental. O sea, 1 de 5. 1 de 5. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿es frecuente la fibromialgia en niños? No. El estrés de los niños es un estrés, ¿qué les digo? De huida, de escape. El estrés del adulto no huimos, afrontamos, pero afrontamos ya con la enfermedad. Ese es el estrés crónico. El adulto tiene estrés crónico, el niño tiene estrés agudo. Determinados problemas, circunstancias de la vida huyen, escapan, lloran, pero no están sometidos a un estrés crónico permanente. Es un estrés agudo que pasa, que viene. Entonces, las enfermedades por estrés en los niños no están muy bien documentadas. ¿Cuáles son las hormonas del estrés? ¿Ah? Los corticoides y adrenalina, ¿no? La adrenalina es huida, taquicardia, huida. Y los corticoides también están implicados en muchas instancias en el estrés agudo. El fin del objetivo es la defensa, ¿no? La defensa. Pero los corticoides crónicamente te deterioran. Pues estrés crónico, los corticoides te deterioran. Pero en el estrés crónico ya no solo son los corticoides, son otras hormonas que el cerebro a través de glucosa van a producir. Y esas otras hormonas van a deteriorar muchos sistemas, entonces el sistema inmunitario, inmunodepresión o puede ser inmunopotenciación. Hoy día el estudio del estrés es muy complejo. The last question. Doctor, ¿a qué se refiere con dolor a la presión de aproximadamente 4 kilos? Con el dedito. Agarras tu balanza y con el dedito presionas la balanza y cuando estés en 4 kilos, entonces ese es el grado de presión que tienes que ejercer sobre un paciente para desencadenar los puntos gatillos. Esos puntos dolorosos gatillos también es algo relativo de 4 kilos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen bajo umbral de dolor y otros que tienen alto umbral de dolor. Y estos 4 kilos también los han hecho los gringos, el Colegio Americano de Reumatología, en relación a su umbral de dolor de sus grupos poblacionales, no para nosotros. ¿Ya? Así sería la respuesta. Ya chicos, mañana nos vemos. Artritis reumatoidea. Ya te la di, ¿no? Sí, doctor. También quiero preguntarte, dime. ¿para la asistencia, no, verdad? No estoy marcando. Creo que esta semana nos van a poner parte. Ya te aviso. Me voy chicos, que les vaya muy bien. Un gusto. Hasta luego.